Dentro del estudio y las aplicaciones de la electrónica, los dispositivos en base a los diodos cada vez son más populares. Puede que a lo largo del tiempo, desde la concepción del transistor en 1949, se haya reducido el tamaño e inclusive el diseño haya cambiado. Sin embargo, el principio de operación de los mismos difícilmente cambia con el tiempo. Es por eso que las construcciones de nuevos dispositivos se basan en otros más simples. Mi nombre es Javier Villanueva y en este video explicaré de manera general qué es un amplificador operacional. En la descripción de este video encontrarás información de los subtemas que abarcaré, así como el instante del video donde se habla del mismo. Bien, comencemos definiendo este dispositivo. Los autores Coughlin y Driscoll en su libro Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits describen el op-amp, por sus siglas en inglés Operational Amplifier, como uno de los dispositivos más versátiles y de mayor uso en aplicaciones lineales. Su nombre se debe a que por mucho tiempo su implementación en los circuitos era para resolver problemas matemáticos, desde la modesta suma hasta la robusta ecuación diferencial. Pero este circuito integrado no solo sirve como calculadora. Hoy en día las aplicaciones de este dispositivo son innumerables. Se dice que George Philbrick fue una de las primeras personas involucradas en la investigación y difusión de los primeros amplificadores operacionales. El primer intento funcional de este circuito fue con un tubo de vacío y lo introdujo en 1948. Un año antes de la invención del transistor. Este primer prototipo y versiones más recientes fueron utilizados principalmente en computadoras analógicas y, como lo mencioné hace un momento, para resolver ecuaciones. Ya en 1964 y 1967, Fairchild desarrolló los primeros op-amps en circuitos integrados. Esto abrió una gran posibilidad al mundo de la electrónica. Estos dispositivos, al ser de menor tamaño y costo, permitieron un avance acelerado en la industria, ya que con unas cuantas resistencias y el amplificador operacional podían saltarse la tarea de diseñar un amplificador con transistores. Así como los transistores fueron transformándose a medida que se diseñaron nuevos tipos y nuevas tecnologías, como los de efecto de campo, JFET, y los de óxido metálico, MOS, los amplificadores operacionales adquirieron mejoras notables. Por ejemplo, controlar grandes cantidades de tensión, los límites solo serían dados por las fuentes de alimentación, y consumir poca corriente. O por el contrario, controlar tensiones en el orden de 2000 volts para efectos de precisión. Este integrado tiene tantas posibilidades que se ha optado por realizar circuitos más complejos, pero conservando lo fundamental. Si bien el op-amp de propósito general puede abarcar bastante terreno, lo ideal es usar uno que satisfaga todas las necesidades del sistema a diseñar. Por ejemplo, si necesitamos convertir una señal analógica a digital, lo más probable es que se utilice un amplificador comparador, ya que este tiene un tiempo de respuesta mucho más elevado en comparación con uno de propósito general. Este triangulito tan recurrente en la electrónica es un amplificador de voltaje de corriente directa, de alta ganancia. Es decir, que puede usar una cantidad muy pequeña de tensión eléctrica en sus terminales de entrada para controlar un voltaje mucho mayor a su salida, típicamente cientos de miles de veces más grande. Estos típicamente se fabrican en tres diferentes encapsulados: Deep Dual Inline Package, de montaje superficial, y TO5-8, un encapsulado metálico. Estos encapsulados pueden tener 1, 2 o 4 op-amps. Internamente está constituido en su mayoría por transistores, un par de resistencias y capacitores, y en algunas ocasiones por diodos. Comúnmente los op-amps tienen dos terminales de entrada, inversora y no inversora, dos terminales de alimentación de corriente directa, positiva y negativa, y una terminal de salida. En algunas ocasiones contienen otras terminales que se utilizan para afinar la salida, como las terminales de offset. Las dos fuentes de alimentación de corriente directa normalmente limitan la cantidad de voltaje en la salida. Se puede conectar la fuente de alimentación a la terminal positiva y la negativa a tierra, o más generalmente una fuente de alimentación dual, es decir, tensión negativa y positiva. Una forma de lograr esto es hacer un divisor de voltaje hecho con resistencias entre una sola fuente de alimentación y el op-amp. Per se, la operación de este dispositivo es bastante simple. Las dos tensiones de su entrada se comparan y eso determina si la salida se satura
a la alimentación positiva o a la alimentación negativa. Imaginemos que nuestro op-amp está conectado a una fuente de 15 volts. Las dos entradas son la no inversora, dibujada como positiva, y la inversora, dibujada como negativa. Si V1 es mayor, la salida tenderá a la fuente de alimentación positiva, 15 volts. Si el voltaje en V2 es mayor, la salida tenderá a la fuente de alimentación negativa, en este caso la tierra física. Cuando nuestro op-amp identifique cualquiera de estos dos puntos, la salida se saturará a su máxima ganancia. La ganancia es lo que llamamos a la relación o multiplicación entre la señal de entrada o entradas y la señal de salida. Los op-amps son dispositivos de alta ganancia, es decir, que la diferencia entre los dos voltajes de entrada, la entrada diferencial, puede ser muy pequeña. Esto hace que el op-amp sea especial. Un cambio muy pequeño en el voltaje puede controlar uno más grande, mucho más grande. Uno de los op-amps más comunes es el 741. Echando un vistazo en la hoja de datos o datasheet, la ganancia típica es de 200 volts por milivolt. Haciendo las matemáticas apropiadas, la ganancia sería de 200.000. Es decir, que si nuestro circuito es alimentado por una fuente de 15 volts, solo se requiere un cambio de 700 microvolts para el cambio de saturación. Esto es muy poco, así que si el op-amp se encuentra en un circuito donde la diferencia de voltaje no es muy precisa, la salida solo saturará a las fuentes de voltaje negativa y positiva. Este es el caso de un circuito de lazo abierto, como este de aquí, provocando que casi cualquier voltaje ocasione la saturación a la salida. En esta configuración, el op-amp sirve como comparador, comparando las señales de entrada, haciendo un cambio efectivo entre alto y bajo. Como comparador, el op-amp puede utilizarse como un conversor analógico digital, transformando señales senoidales de corriente alterna a señales cuadradas de corriente continua. Pero donde el op-amp tiene un mayor potencial es cuando se puede controlar esta ganancia tan grande. Para esto se necesita un circuito de retroalimentación, haciendo que el op-amp se encuentre en una configuración de lazo cerrado. La retroalimentación se logra conectando la terminal de salida a cualquier terminal de entrada. Esto comúnmente se hace en la terminal inversora y así se crea la retroalimentación negativa. Así que el voltaje en la entrada inversora se iguala al voltaje de salida. Cuando el voltaje de entrada cambia, la salida cambia con él. Y la retroalimentación hace que la entrada inversora sea casi igual a la no inversora. Solo tiene la diferencia necesaria para generar una salida. Así que prácticamente el voltaje de entrada es el voltaje de salida. ¿Y cuál es el punto de todo esto? Con la salida en cortocircuito con la entrada, el op-amp actúa como un seguidor de voltaje. Los op-amps tienen una alta impedancia de entrada y una baja impedancia en la salida. La impedancia es la medición de los circuitos o componentes a la oposición del flujo de corriente eléctrica. El seguidor de voltaje puede evitar que la señal de entrada se vea afectada por una corriente de carga, pero queremos el control de la ganancia, por lo que necesitamos una resistencia de retroalimentación. Cambiando el valor de la resistencia, cambia cuánto voltaje de la salida retroalimenta la entrada, prácticamente controlando la cantidad de amplificación entre la entrada y la salida. Si conectamos la retroalimentación a la entrada inversora, la polaridad de la salida cambia. Arriba se vuelve abajo y abajo se vuelve arriba. Pero si la retroalimentación se conecta a la entrada no inversora, la señal se amplifica manteniendo su polaridad. Los op-amps tienen muchas configuraciones. Poniendo unas cuantas resistencias en las terminales de entrada, se puede sumar señales para mezclar audio o convertir una señal digital a analógica, o se puede restar señales. Y si agregamos un capacitor a la configuración, podemos obtener un integrador que genera una señal proporcional a la amplitud y a la duración de la señal de entrada. Si cambiamos el capacitor de lugar, obtenemos un circuito diferencial, cuya salida corresponderá a la tasa de cambio de la señal de entrada, es decir, la derivada respecto al tiempo. Inclusive podemos crear un filtro activo pasabajas con la combinación de op-amps, resistencias y capacitores. El op-amp es un dispositivo muy versátil. Si los electrónicos fueran chefs, el análogo del op-amp sería la tortilla. Pero es importante que te des cuenta que el op-amp no crea energía de la nada, solo controla la alimentación que se le suministra. En este video solo toqué la superficie de lo que se tiene que saber de los op-amps. Solo quiero que te quedes con la idea general de cómo trabaja y cómo puede ser usado, pero hay mucho que aprender. Si tienes preguntas o sugerencias, déjalas en la caja de comentarios. Chao, chao.